Vamos. Muy bien, mis estimados compañeros. Nuevamente tengan ustedes muy buenas tardes. Ya se está grabando la presente clase. Eh, Vamos a continuar en el entendido en el que nos hemos quedado ya revisando nuestro material de nuestra segunda clase. No sé si es que existía alguna duda con relación a nuestra anterior clase. Hemos visto los principios de rogación, principio de legalidad, el principio del tracto sucesivo, el principio de especialidad, el principio de publicidad, que es muy importante. Ya habíamos mencionado cuando se publicita un documento, y el principio de inscripción. La pregunta mía en la anterior clase emergía en lo siguiente, ¿no? Y decíamos con referencia al principio de publicidad, por ejemplo, Edgar Holmes nos dice el principio de publicidad es un sistema de divulgación destinada a hacer cognoscible determinadas situaciones jurídicas para la tutela de los derechos y seguridad de tráfico de información. La publicidad formal, ¿qué nos dice? La publicidad es la publicidad registral formal, garantiza que toda persona acceda al conocimiento efectivo del contenido de las prácticas registrales y en general obtenga información del archivo registral. La pregunta era acá y hacíamos un comentario y nuevamente voy a hacerles la pregunta porque no hemos alcanzado para que me puedan responder. En ese entendido yo les decía, ¿qué pasa si es que yo tengo en derechos reales, por ejemplo, una anotación preventiva? Ya una anotación preventiva lo hago ingresar por asesores de registro lo hace sortear y se va donde un inscriptor, obviamente. El inscriptor lo procesa, o sea, ve que no tiene ninguna observación y lo procesa. Ya terminando la inscripción, lo pasa a registro bueno, a supervisión y de supervisión donde el registrador, y es ahí donde lo observan y dicen falta una cantidad de folios, pero ya la inscripción ya está procesada. La inscripción está procesada. En ese entendido, yo tengo justo una audiencia el día de mañana, lo he presentado este trámite hace una semana y lo que me dicen es de que no, todavía no ha salido el flujo, de que es posible que, no, ni siquiera te dicen que está observado, simplemente te dicen de que no ha terminado su flujo, está eh, en la parafirma del registrador, obviamente el registrador no le ha dado salida porque sabe que faltan folios, bueno, se ha percatado de esto el supervisor, y te dicen de que esperes un momento y tú tienes una audiencia el día de mañana urgente y tienes que demostrar si es que ese gravamen se ha hecho, se ha anotado preventivamente en el folio real o no se ha anotado preventivamente. ¿Ustedes creen que si es que sacaría una información rápida, ese registro que lo ha hecho el inscriptor, ¿será que se mantiene? O sea, ¿será que está inscrito el trámite que yo he solicitado que se inscriba? Vamos a solicitar a 2 personas o 3 personas para que hagan su intervención y obviamente que me dejen sus generales de ley a efectos de registrar su participación. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Desde el momento que ingrese el trámite, ya en, en la información rápida aparece, ¿no? El trámite ingresado, el tipo de gravamen y por cuánto. Ya para solicitar, para esa audiencia, solicitaría una información rápida donde va a señalar, ¿no? Que ha ingresado el trámite de anotación preventiva, en este caso, el cual estuviera pendiente en la matrícula. Para Ya, efectos de registro, Paddy Bautista. Paddy Bautista. Ok. ¿Alguien más? Muy buena intervención. ¿Alguien más?
Doctor, buenas noches. Mi nombre es Raúl Herrera, doctor. Bueno, a mi modo de entender, se presume que la anotación preventiva, si no hubo observación de por medio, debe estar correcta. Ahora, si son observaciones posteriores, se presume la buena fe de las personas, doctor. Esa es mi opinión. Gracias, doctor. Ya. Su nombre, compañero. Raúl Herrera, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi nombre es María Elena Bautista. Respecto a la pregunta, doctor, considero que al momento de ingresar ya el documento ya se consigna en la matrícula. Entonces, si lo ha procesado al momento el funcionario, yo creo que aparecería documento en trámite hasta que firme el juez registrador. Bueno, esa es la lógica que yo tengo, ¿no? Hasta que firme el juez registrador, luego ya se suba al sistema el registro preventivo. Pero si sacamos información rápida, tengo entendido que puede salir documento pendiente. No sé si me estoy equivocando, doctor. Muchas gracias. Muy bien. En la primera, bueno, ¿tu nombre, estimada colega? Doctor, María Elena Bautista. Ok, María Elena. Una pregunta. Bueno, con relación a María Elena Bautista. Un momento, voy a anotar sus intervenciones. Ok. Patti Bautista, Raúl Herrera, Marianela Bautista tienen, bueno, muy bien por su intervención. Evidentemente, bueno, el principio registral nos dice y se considera la publicidad del registro desde el momento de que sale por mesa de salida, ¿no? Les he comentado que cada paso de cada persona que va a intervenir para el registro de cierto servicio, obviamente va a pasar con el nombre completo y, bueno, las características que tiene, ¿no? En cuanto a sus códigos y todo ello. Y en cuanto al cargo que esa persona tiene, ¿no? Asesores de registro, eh, se va a sortear donde un inscriptor, el inscriptor va a registrar la inscripción, va a pasar donde el supervisor y el supervisor va a pasar para firma del registrador va a pasar para impresiones e impresiones va a pasar con un sistema, con documentos y todo ello, le va a pasar a mesa de devoluciones. Entonces consideramos de que prácticamente la publicidad se da cuando nosotros tenemos, cuando vemos que un documento ha salido, vale decir, lo hemos sacado de mesa de salida. Pero en este caso, bueno, y si saco una información rápida, obviamente de que va a aparecer mi registro, ¿no? Va a aparecer mi registro como, realizaba un registro, vale decir, ya, la anotación preventiva que se tenga. La pregunta es si es que el inscriptor ha realizado la inscripción, ya, ha realizado la inscripción del gravamen que nosotros queremos. Ha ido ha pasado por supervisión y supervisión ha observado, le ha informado al juez registrador de que se tiene que observar, solicitando 4 folios reales más, por ejemplo. Y yo necesito para mi audiencia del día de mañana y obviamente saco una información rápida. En la información rápida me va a salir de que evidentemente ese trámite ya se ha ingresado, ¿no? Se ha ingresado, que es muy diferente a estar procesado. Y obviamente en trámites pendientes, porque todavía está pendiente de su procesamiento, me va a salir de que en estos trámites pendientes cursa el trámite pendiente de instrucción de gravamen con el número de documento tantos y el número de trámite tantos, ¿no? Pero ¿qué pasa
si en la otra opción de la información rápida, en restricciones y gravámenes, porque no se olviden, ahí dice titularidad, aparece el nombre de la persona que es titular de la propiedad, y en gravámenes y restricciones. Y vemos que en gravámenes y restricciones ya está inscrita el gravamen que hemos solicitado. Y vamos a ver, se cursa un gravamen de $20,000, por ejemplo, ¿no? A favor del señor XXX. ¿Ustedes creen que salga, han visto alguna información rápida que no necesariamente ha terminado su flujo, pero si sacamos la información rápida vemos de que ya está inscrito ese trámite? O pongamos otro ejemplo. Queremos cambiar de titularidad de propietario. Entramos a, bueno, yo quiero comprar una propiedad, la propiedad obviamente me dice a mí que está inscrita a nombre de Pablo Pérez Pérez, pero nunca me dice de que lo han observado, qué sé yo, simplemente me dice, estoy ingresando mi trámite en derechos reales. Yo voy a derechos reales y saco la información rápida y en la información rápida me dice de que el nuevo propietario, eh, bueno, es este señor Pablo Pérez Pérez, ¿no? Me sale como nuevo propietario sin que haya terminado su flujo, vale decir, sin que se haya impreso ya el documento. ¿Alguna vez han visto ese tipo de trámites? ¿Ustedes consideran y saben que si el sistema SINAREP puede otorgarles ese tipo de información? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí ya viene la inseguridad jurídica, ¿no? Yo simplemente veo de que, bueno, pertenece a Pablo Pérez Pérez y digo, ah, no, fantástico, mira, está a nombre de Pablo o Flores, y digo, ah, bien, sí existe un gravamen donde dice que no hay gravámenes, sí existe un trámite pendiente que es una inscripción de propiedad y ahí el número de documento, ¿no? Pues, ¿qué será ese documento? ¿Qué será esa inscripción, no? Pero para mí lo más importante es que ya está a nombre de Pedro Pablo Flores. Y pasa el tiempo y te observan, ¿no? Te dicen previamente, aclare, y te dan una cantidad de observaciones. Y en estas observaciones, bueno, sucede que tú no puedes, por ejemplo, subsanar esas observaciones y se te queda buen tiempo. Vale decir que cuando quieras sacar el folio real actualizado no se va a poder, porque el sistema SINAREP, cuando existen trámites pendientes, no te otorga eh, la posibilidad de sacar un folio real actualizado y ya te encuentras en ese problema, ¿no? Te encuentras en ese problema de que existe un trámite pendiente a nombre de Pedro, Pablo, Flores, pero eso no significa, por el principio de prelación, de que esa persona para derechos reales ahora sea el propietario, ¿no? ¿Por qué? Porque ese trámite ha sido observado, no se ha publicitado, no ha terminado su flujo. Para derechos reales seguirá siendo el propietario, el anterior propietario que ha inscrito su derecho propietario. ¿Han visto alguna vez ese tipo de trámites o han tenido alguna observación? ¿Y qué criterio tienen ustedes si es que así fuese? Bueno, dos personas para que puedan hacer su intervención. ¿Alguien, estimados colegas, han visto, saben que se puede hacer ello? ¿Ustedes consideran que si así fuese, estaríamos hablando un poquito sobre la inseguridad, digamos, eh, qué sé yo, del sistema? Porque si se supone que un trámite está observado, ya no, y no debería cursar en la información rápida el nuevo nombre del nuevo propietario que ha sido observado o el registro del gravamen de un trámite que ha sido observado. Tienen la palabra, estimados colegas.
Bien, mientras vamos pensando, considero que también pueden apuntarlo como un tema eh, para las monografías que tienen que presentar. Eh, Les comento que sí, evidentemente sí se da. Puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Dependiendo. Muchas personas, por ejemplo, en derechos reales lo que te dicen es necesito ya nomás presentar o necesito que por lo menos ingrese y se inscriba. ¿Por qué? Porque saben que van a sacar una información rápida y en esa información rápida va a figurar el nombre del nuevo propietario que se está inscribiendo o va a figurar el gravamen en este caso, bueno, lo que se pretenda inscribir. Ahora la pregunta es, ¿y dónde queda el principio de publicidad? Si es que ese registro todavía no ha salido, no ha terminado su flujo. ¿Por qué figura en el sistema de información rápida? Y ese es un problema que también tenemos que identificarlo nosotros, ¿no? Cuando a momento de poder asesorar o vertir o informar bueno, a nuestro cliente, siempre tenemos que ver la parte de bueno, más allá de los gravámenes y restricciones, los trámites pendientes. Entonces, tendremos que analizar ese trámite pendiente, de qué se trata. Peor aún, si es que hay una persona que lo ha ingresado a derechos reales, no le han observado y tenía la necesidad de vender el bien inmueble. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir una operación de su hijo que está en España, por ejemplo, o que está en otro país, y lo primero que va a hacer después de haber transferido la propiedad y haber recibido el dinero es irse, ¿no? Y pónganse que ya no decide volver a Bolivia. ¿Quién va a solucionar o subsanar esa propiedad o esas observaciones? ¿Será que lo puede hacer el nuevo propietario? ¿Tendrá la tuición de poder subsanar ese nuevo propietario independientemente de la observación, no? En este caso, estimados colegas, a ver si tenemos, bueno, ¿qué pasa si en este caso no tenemos, peor aún, un poder amplio y suficiente? Sí puede subsanar el nuevo propietario, dependiendo del tipo de observación que nos haga. Supongamos que nos está pidiendo un nuevo plano y certificado de lote, la actualización. Bueno, la actualización de un plano y certificado de lote en cuanto a la observación. Yo como nuevo propietario y en el instructivo 040 nos dice de que puede ingresar con el plano y certificado de lote o certificación catastral con la del vendedor o la del comprador. O sea, la información tiene que ser expresa con la del comprador o con la del vendedor. Entonces yo no me hago problema como nuevo comprador y decido, pues bueno, como la observación simplemente dice actualice la certificación, voy a la subalcaldía o a catastro, saco mi planito y certificado de lote o mi certificación catastral y lo presento y subsano la observación. Pero ese no es el punto, o sea, nuevamente les digo, ¿será que estamos bien en cuanto al principio de publicidad? En cuanto a la misión, bueno, a la emisión de la información rápida que se da. Para algunos sí es prudente y está bien, ¿no? Especialmente si somos abogados de la parte demandante, por ejemplo, ¿no? Y el juez nos ha pedido a que se anote preventivamente, ya que tienes un tiempo perentorio y bueno, lo que hacemos es eso, ¿no? Ir a derechos reales, solicitar la inscripción rápida en ventanillas rápidas, te lo van a inscribir en ese momento, saco una información rápida y con eso me voy a juzgados, ¿no? ¿Y dónde entra el principio de publicidad? Bueno, ese es un tema para que lo analicemos. Continuamos. Habíamos hablado sobre el Decreto Supremo 27957, que voy a pedirles por favor a que también lo tengan presente en este momento, porque igual vamos a seguir revisando la normativa. También la ley de inscripción de derechos reales, por favor, ténganlo presente. Hemos hablado sobre el principio de prelación. Este principio de prelación es justamente muy importante para esto.
si se ha inscrito, por ejemplo, que me dicen, he tenido un caso recientemente sobre una ex autoridad de Catastro de La Paz y me dice, doctor, tengo un problema. Lo que pasa es que hace mucho tiempo yo he adquirido una propiedad por un fruto de una usucapión que había hecho el propietario y bueno, yo con una anticresis he hecho registrarlo en derechos reales y la anticresis, bueno, es de un departamento, nos dice, ¿no? Y el problema es que yo obviamente lo he hecho, bueno, está inscrito en derechos reales el tema de la anticresis y aparte que ha hecho la inscripción de otra compraventa y esta compraventa ha sido observada, ¿no? Pero por el principio de prelación siempre se quedó ahí. Y curiosamente aparece otro folio real, ya no fruto de una usucapión, ¿no? Sino del anterior dueño que no sabemos de dónde habrá salido, porque ustedes saben que la usucapión puede ser planteada decenal o quinquenalmente. Y lo que pasa es que en este caso la propiedad tenía más de 15 años, en el cual ya el amigo estaba en posesión y viene el otro folio real, ¿no? Viene el otro folio real donde dicen de que la partida pertenecía a tal persona y no a esta persona que ha sacado su folio real fruto de una usucapión. Y bueno, han hecho un proceso judicial, en este caso un proceso ejecutivo. Y en el proceso ejecutivo ahora prácticamente ha entrado un remate y obviamente después del remate les han notificado para que abandonen la propiedad y están en ese dilema, ¿no? El otro problema es que también existe un trámite pendiente en el caso del otro folio real de la usucapión, donde existe otro comprador todavía. En este caso hay como un problema de dos compradores más el tema del banco, ¿no? Que ha hecho un remate y bueno, se encuentra en ese problema. Ahora, más allá del tema de la prelación o no la prelación, si es que existiera otro recurso, otro tipo de registro más anterior, ustedes saben que para eso es la inscripción en cuanto a la prelación. Por eso, cuando inscribimos cualquier documento que ingrese a derechos reales, siempre el sistema SINARE va a registrar eh, las horas, los minutos, incluso los segundos en los cuales se ha ingresado ese trámite, ¿no? Entonces, si hablamos por el principio de prelación, en este caso, más allá de los otros trámites que tenga también pendientes, porque tiene más trámites pendientes, esa propiedad tiene solicitudes de rentenales, tradiciones y X y Z. Y el tema es que existe una prelación de que hay otra persona que quiere la titularidad de la propiedad, vale decir, el nuevo propietario de este otro folio real que es de la usucapión. Y de este otro, que bueno, el banco ha hecho su proceso ejecutivo, se ha hecho el remate y bueno, es el otro propietario. En este caso tenemos un conflicto, ¿no? Bueno, ese tipo de problemas y de conflictos también lo vamos a ir viendo constantemente en derechos reales. Y, y bueno, la única solución en este tema es a través de un proceso en, en el órgano, bueno, en este caso en juzgados, ¿no? Bien, continuemos. Estamos con el principio de prelación. Hemos hablado sobre las boletas de observación. No sé si alguien ha tenido algún problema sobre las boletas de observación en el trabajo que hemos mandado. Eh, Algunos me decían, por ejemplo, de que doctor, no puedo encontrar un folio real y yo les decía, y bueno, me imagino que también se han informado de que en el Internet existe gran cantidad de folios reales, así que podían sacarlo del Internet y hacer el análisis de ese folio real que está en el Internet. ¿Ya? Hemos analizado el código de las familias, así como el código civil en el caso que hemos visto, ¿no? Estábamos empezando ya a hablar sobre el tema registral y lo primero que vamos a poder hacer, o bueno, en cuanto al artículo 16 que nos habla sobre la matrícula, es la matriculación, que es nada más y nada menos en el caso de... eh, en el caso, por ejemplo, de una tarjeta de propiedad a folio real, es simplemente un volteo de datos.
¿ya? Un volteo de datos. Pero si yo tengo una escritura pública registrada en derechos reales, donde están los datos del libro, fojas, año y todo ello, lo que derechos reales va a hacer es de la misma manera un volteo de datos, pero lo que derechos reales va a hacer es la transcripción. Entonces, a veces, no siempre, ¿no? A veces existe algún error involuntario que se pueda realizar en cuanto a la transcripción. Entonces, se van a fijar siempre ello. Cuando tengamos, ¿no? Cuando queramos matricular, en este caso, un registro en libros, ¿ya? Si queremos matricular un registro en libros que tengamos de un documento de una escritura pública, obviamente que tenga el sello de derechos reales, cuando queramos matricularlo, o cuando queramos matricular un título ejecutor real, por ejemplo, tenemos que revisar, en el caso de estos documentos, de que la transcripción se haga correcta, ¿no? En el tema de la superficie y otros, porque esta matriculación ya es personalizada por parte del inscriptor y algunas veces se equivocan, ¿no? En el caso, como les he comentado, de la tarjeta de propiedad a folio real, es simplemente un volteo de datos, o sea, la persona hace un clic y ya se transforma, ¿no? De la tarjeta de propiedad al folio real. Es por eso que vamos a ver, a veces, ¿no? Te dicen, doctor, no sé qué es lo que ha pasado, que en mi escritura pública están los datos de la fecha de nacimiento, por ejemplo, del titular, está su estado civil, consignan todas las generales de ley, pero en mi folio real no figura nada. Es más, he querido hacer un trámite y derechos reales me ha observado, me ha dicho que previamente tiene que figurar todas las generales de ley antes de hacer una transferencia. Y bueno, lo que pasa es que analizando bien el tema, puede ser que haya devenido simplemente de una matriculación, ¿no? Entonces, como es un volteo de datos, así como está acá arriba, como ustedes pueden apreciar, donde dice Condor y felicidad y todo ello, los mismos datos van a aparecer en nuestro folio real, ¿ya? Ni más ni menos. Bien. Continuemos. Bueno, ahí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es el folio real y una tarjeta de propiedad. La matriculación. Matriculación de títulos ejecutoriales del INRA. Esta parte también es muy importante y lo que nos dice es de que se da en cuanto al título ejecutorial otorgado por el INRA, que es un medio digital o magnético que contenga los DNCs, que son de los títulos ejecutoriales de propiedades saneadas por el INRA. Esa es una codificación ya del INRA prácticamente, ¿no? El DNCS. El punto 3 nos dice toda la documentación debe ser presentada por el INRA en original cuando queramos hacer las matriculaciones. El plazo de entrega, que está en el instructivo 040, es de transcurrido el plazo razonable. En función a la cantidad de títulos ejecutoriales enviados, todos los trámites serán entregados al representante departamental del INRA. Ahí vemos algunos documentos de registro, o sea, vale decir que derechos reales va a inscribir. Entre ellos está las escrituras públicas, las providencias judiciales, que también son documentos que se inscriben en derechos reales, los documentos privados reconocidos legalmente,
Por eso vemos ahí, ¿no? Vamos a ver unos delitos de derechos reales y las certificaciones del INRA. Estos son los documentos que pueden ser registrados en derechos reales. El antecedente dominial, también ya lo hemos visto, que es muy importante. Vamos a recordar un poco. Dice que todo inmueble cuya matriculación se solicite para dar curso a otras inscripciones deberá necesariamente tener un antecedente dominial de la cual procede el derecho de disposición. En caso de inmuebles que no cumplan este requisito, los interesados deberán recurrir a la vía judicial a fin de legitimar su derecho y adquirir la propiedad por usucapión u otras formas legales. Este tema del antecedente dominial es muy importante para nosotros. No sé si recuerdan, en la primera clase les había mencionado y comentado que, por ejemplo, en la ciudad del Alto, vamos a dar un ejemplo en la ciudad del Alto, justamente por inmediaciones de La Ceja, por donde es el Camino Viejo, está un trayecto que era de propiedad de ENFE, donde pasaban los trenes. Y lo que pasa es que muchas personas, bueno, han hecho casetitas, ¿no? Casetitas para, donde dice que están los curacas, los curanderos, yatiris y todos ellos. Pero más allá, muy cerca y al frente prácticamente de estas inmediaciones, hay propiedades que, bueno, en este caso ya son edificios. ¿Y cuál es el problema de muchas de estas propiedades? Muchas de esas propiedades habían adquirido su inscripción en derechos reales, pero en algunos de ellos, revisando el antecedente dominial, o sea, viendo de dónde deviene la partida computarizada de estas propiedades, muchas de esas propiedades devienen de otros lugares que no necesariamente son y pertenecen a Villa Dolores. Todo ese lugar se llama, bueno, es la urbanización Villa Dolores, y no necesariamente vienen de ahí. Eh, He visto algunas y he podido corroborar de que algunas, por ejemplo, devienen de Río Seco, que es otra urbanización, Río Seco. La pregunta es, ¿será que está bien? ¿Será que se ha querido o intentado sorprender a los funcionarios de derechos reales para su inscripción? Por eso muchas veces vamos a escuchar una forma de sanear el derecho propietario es comprando una partida. No, no, no te hagas problema, compramos una partida de cualquier lugar. Bueno, ese es el criterio de algunos, ¿no? De cualquier lugar. Lo importante es que sea por inmediaciones de, del sector. Por ejemplo, si nos referimos a Chocalla, decimos de que compramos una partida global en Achocalla y obviamente vamos a sacar el plano y certificado de lote y ahí es donde lo vamos a hacer casar. ¿Para qué vamos a hacerlo su capión que nos va a durar 8 meses, año y medio, incluso si se vuelve contencioso 3 años y demás? Entonces compraremos una partida y con esta partida vamos a empezar a dar solución. Y lo mismo en el Alto, ¿no? Yo vivo en, qué sé yo, en Satélite, no tengo partida y veo un lugar y digo, a ver, ¿de dónde puedo comprar? Ah, de Villa Dolores, es cerca nomás Villa Dolores. Compro una partida de Villa Dolores, voy al distrito municipal, en ese caso el distrito número 1, y le solicito, ¿no? Le digo, tengo una partida que he comprado del señor Tantos, una propiedad, aquí acá está el documento de reconocimiento, bueno, el documento de compra-venta, y estoy solicitando el plan y certificado de lote. Obviamente, los de la alcaldía no tienen el sistema para poder corroborar y verificar, bueno, no todas, ¿no? Tengo entendido que algunas ya tienen, para poder verificar de dónde deviene esa partida. Y porque no se olviden que dice, ¿no? La partida inscrita, la partida computarizada número tantos, dice, ¿no? Tantos, 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 y simplemente es genérico de la urbanización eh, Villa Dolores, por ejemplo, ¿no? Y peor aún cuando son tarjetas de propiedad o exfundos, que es más genérico todavía.
eh, pasa eso, ¿no? Te compras y lo que pasa es que en la alcaldía puedes hacer cambiar ya la denominación. Antes, urbanización, eh, qué sé yo, ¿no? Urbanización satélite, bueno, en este caso, Villa Dolores, hoy en día urbanización satélite, por ejemplo. Y tranquilamente van a derechos reales, hacen la inscripción y sale un folio real con la ubicación y denominación exacta de la propiedad a nombre del nuevo propietario. ¿Ustedes creen que esté correcto? ¿Ustedes creen que a futuro esa persona nunca va a tener problemas? O como en este caso del primer ejemplo que les he dado, que es verídico también, en el caso de un amigo que les he dicho que ha tenido una propiedad y ahora está en conflictos, ¿no? Porque aparece una propiedad que era fruto de un usucapión y una partida inscrita en derechos reales, vale decir, una matrícula computarizada, un folio real que, bueno, revisando el antecedente dominial, devenía de otra persona X que le ha vendido a esta otra persona que sí le han conocido, pero el tema es que existe duda razonable ahí, ¿no? Y yo le digo, ¿será que has analizado bien? ¿Será que en cuanto al antecedente dominial de esta otra matrícula computarizada, ¿será que pertenece al lugar? No será como han hecho antiguamente en otras partidas donde no tenían derecho propietario, han comprado una partida y bueno, lo han hecho casar ya en la alcaldía en cuanto para la ubicación en los datos de dominio. ¿Y no será que ha pasado eso? ¿No será que te quieren sorprender? Les pregunto, ¿será que está bien? ¿Será que está correcto? ¿Será que una persona nunca va a poder tener problemas? ¿O qué creen? ¿Qué es lo que se debería realizar? Ese también es otro tema que también lo pueden ver como un tema para la monografía que tienen que presentar al finalizar el diplomado. Dos personas, por favor, tienen la palabra si es que desean participar. Hola. Hola. Bueno, vamos a preguntar a uno de nuestros colegas para ver si están atentos, a ver qué nos dice la colega Noemí Quispe Montes. Noemí Quispe Montes, ¿está en sala? Omar Tito Vázquez. Doctor, no le escuché Sí, bien la pregunta. Bueno, vamos a repetir. ¿Será que en cuanto al antecedente dominial, si una persona ha comprado una partida de otro lugar que no necesariamente es la urbanización donde pertenece con el ánimo de sanear su derecho propietario, ¿será que no va a tener problemas a futuro? ¿O será que no le vamos a hacer incurrir en un error, como en este caso a futuro, como en este caso les he mencionado dándoles un pequeño ejemplo de una propiedad que tiene dos antecedentes, dos matrículas, dos folios reales, pero con diferente antecedente dominial? Esa es la pregunta. Al respecto, doctor, a lo futuro es más seguro es que tiene observación. Este es el caso de las que ha explicado la anterior clase de una inmueble que estaba ubicado por La Ceja y que tenía su matrícula o su folio en otro lugar. Entonces va a tener dificultades al momento de registrar la transferencia o alguna subinscripción en derechos reales. Bueno, y este tipo
de problemas, no solamente lo vamos a ver en el Alto, como les he dicho, es un claro ejemplo que es de una propiedad que queda en la 6 de agosto, en la ciudad de La Paz, en el centro, donde existe doble partida computarizada, vale decir, dos folios reales, pero del mismo bien inmueble, pero ya a nombre de otras personas. ¿Ya? Si Derechos Reales revisara todos los antecedentes dominiales de las propiedades, con seguridad de que se encontraría con muchos problemas. Y el actual propietario, bueno, tendría que pagar prácticamente, me refiero a pagar en el sentido de que tendría que subsanar las observaciones que Derechos Reales le haga. Y alguna vez se van a dar cuenta, es que no es que sean oficiosos, sino cuando hay un proceso, por ejemplo, de división y partición o de una propiedad horizontal. Lo que Derechos Reales es, generalmente los funcionarios que lo que hacen es empezar a revisar el tracto sucesivo, todos los antecedentes dominiales, de dónde ha devenido esa partida, quiénes han sido los propietarios, si ya se han subsanado todas las observaciones, porque si es una división y partición, generalmente se supone que son de superficies mayores a 1000 metros y todo lo que tiene 1000 metros, bueno, vamos a ver a continuación en cuanto a los requisitos, la relación, pero cuando son superficies mayores a 1000 metros, la correlación que se debe realizar cuando hago el proceso de división y partición es manejar los porcentajes del 60-40, ¿no? 40% tiene que ser destinada para todo lo que es el área verde, sectores de equipamiento, entre otros para la alcaldía, y el 60% para que puedan hacer la disposición de distintas superficies a objeto de que puedan disponer de las mismas. Entonces, ¿qué pasa si es que revisan y dicen, miren, según la revisión de, del presente folio real, tiene alrededor de 12 hectáreas, devenía de un título ejecutorial, mira, ¿y qué era el título ejecutorial? No era nada más y nada menos un documento que te entregaba la autoridad de gobierno, como les he mencionado, con el único ánimo de poder hacer de que las personas que son beneficiarias de ella pueden dedicarse, por ejemplo, a la agricultura, ganadería, pastoreo, entre otros, con el objetivo de que puedan producir y proveer de ese material a la población. Nunca ha sido con un ánimo lucrativo, vale decir, con el ánimo de que puedan disponer o vender esas propiedades. Y revisan, ¿no? Y dicen, curiosamente, no, nunca se ha presentado un certificado del INRA donde diga de que esta propiedad, en primer lugar, indirectamente incluso el INRA ya te estaría otorgando la potestad para que, no indirectamente, o sea, se hace una solicitud en el que el INRA también se pronuncia y dice de que esa propiedad ya puede ser fruto de disposición, ¿no? Vale decir que puede venderlo o que sé yo, transferir, en este caso transferir, ¿no? Esa es la denominación que maneja. Pero ¿qué pasaría si es que nunca ha presentado una certificación del INRA? Entonces, automáticamente Derechos Reales, al no ver esos antecedentes en el tracto sucesivo que nunca has presentado la certificación del INRA, pero curiosamente ya no es exfundo, sino vamos a ver de que la denominación hoy en día ya dice urbanización. Entonces, revisas los anteriores asientos y ves y detectas de que nunca ha presentado el INRA. En este caso van a tener una observación. Derechos Reales les va a decir que conforme al tracto sucesivo debe presentar y adjuntar la certificación del INRA no rural, ¿no? Y entre otros requisitos que también te pueden pedir, ¿no? Para que se pronuncie si es que la propiedad puede ser objeto de transferencia o no, por ejemplo. ¿Ya? Es por eso que es importante ver el antecedente dominial, mis estimados colegas. Incluso para nosotros, si tenemos un conflicto legal, como les había comentado, muchos casos se pueden ganar si es que revisamos el antecedente dominial cuando hacemos la inspección técnica ocular en oficinas de derechos reales. No muchos saben ese tema, ¿no? Ven, no, existe un conflicto de doble partida. ¿Quién lo ha inscrito? Lo primero que vamos a preguntar. ¿Qué funcionario lo ha inscrito?
¿Qué documentos han presentado de la persona que ha inscrito? Ha presentado esta persona que le había vendido tal persona. ¿Será que todos los documentos se encuentran en derechos reales? Porque parecen de dudosa procedencia. Pero no nos preguntamos cuál es el tracto sucesivo, de dónde ha devenido esa matrícula o esa partida. ¿Será que pertenece al lugar? No nos damos el trabajo de poder solicitar y sacar un certificado de tradición a origen, por ejemplo. El certificado de tradición a origen es un informe detallado de todos los propietarios que han pasado por una matrícula o por una partida como propietarios, ¿no? De todos desde su creación. Es por eso que se denomina a origen. El certificado de tradición es un documento que de la misma manera nos van a poder otorgar la relación en cuanto al tracto sucesivo de todos los propietarios, los gravámenes que ha sufrido y las mutaciones que ha sufrido la propiedad, pero generalmente nos van a dar hasta los 70 años atrás y no como el de origen, que es desde el inicio de la creación prácticamente de la partida, ¿no? Desde que se ha creado, desde que se ha mutado, ya sea que han hecho una matriculación por un título ejecutorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, o una usucapión, ¿no? Nos van a informar desde ese momento, desde que ha nacido esa propiedad. ¿Ya? El rentenal claramente lo dice, que son 30, desde hace 30 años atrás, el decenal 10 años atrás. Son informes que nos van a dar sobre lo que nosotros solicitemos. También podemos solicitar el rentenal de gravámenes, por ejemplo, o el decenal de gravámenes. ¿Ya? Continuamos. Estábamos con la parte de los trámites en derechos reales. Habíamos revisado la matriculación y bueno, para la matriculación estos son los requisitos. La escritura pública con la cual se ha adquirido el bien inmueble. Esta escritura pública tendrá que ser fotocopia original, necesariamente original. ¿Qué pasa si lo he perdido la tarjeta de propiedad? No es necesario que esté la tarjeta de propiedad porque se supone que en el dorso de la escritura pública existe el sello de asiento de derechos reales donde se ha puesto el número de codificación de la inscripción en derechos reales. ¿Ya? La cédula de identidad del propietario del inmueble, el NIT si se trata de personas jurídicas, el plano aprobado por el gobierno autónomo municipal y o el impuesto de la última gestión. Ese tema es importante porque muchas veces a omisión y desconocimiento de los propios funcionarios de derechos reales te van a pedir sí o sí el plano y te van a decir no, sí o sí me tienen que presentar el plano porque en esta escritura pública revisado el sistema, SINAREP nos manifiesta de que no es urbanización, dice ex fundo. Entonces, como dice ex fundo, me tienes que presentar necesariamente el plano y certificado de la alcaldía, porque la otorgación del plano y certificado de la alcaldía nos insinúa y nos informa y nos dice y nos da a entender de que esa propiedad, como es antigua, no es objeto, en este caso, de saneamiento, en este caso para la alcaldía, y o hoy en día ya es urbanización, ¿no? No sabemos si sigue siendo exfundo o ya es urbanización. Entonces, sí o sí, me tiene que presentar el plan y certificado de lote. Entonces, nosotros como abogados tendremos que demostrarle el instructivo 040 que hasta ahora sigue vigente y con seguridad de que va a seguir vigente por lo menos hasta que termine la presente gestión de los actuales de las actuales autoridades del Consejo de la Magistratura. Entonces, como claramente lo dice acá, tendremos que presentar, si es que no tenemos el plan y certificado de lote, ¿por qué? Porque ¿cuál es el problema que vamos a atravesar? Justamente lo que vamos a atravesar es eso. Si es que en el sector, por ejemplo, en la urbanización, no está aprobada la planimetría. Si no está aprobada la planimetría,
Obviamente de que la alcaldía no nos va a entregar ni nos va a otorgar el plano y certificado de lote. Y nosotros necesitamos de una vez tener y matricular. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer distintos procesos, ¿no? Ya sean con la alcaldía o externos que tengamos. Entonces, simplemente, como les digo nuevamente y recalco, tendremos que presentar el último impuesto municipal, que significa y da fe de que nosotros estamos contribuyendo también, ¿no? Esa es la noción y ese ha sido el sentido para que se pueda presentar estos requisitos. El numeral, bueno, el número 5 nos dice de que todos esos documentos deben ser presentados en original y en 2 fotocopias. ¿Ya? El plazo de entrega nos dice que son de 5 días hábiles. Ok. Continuamos. Bien. Vámonos con los requisitos para las transferencias o compras-ventas. Es una escritura pública de compra-venta, lo primero que tenemos que presentar. Después nos dice el impuesto anual de la última gestión. El impuesto anual de la última gestión. En este caso, lo que nos están pidiendo es de la gestión 2020. ¿Ya? Porque el 2021 todavía recién se va a pagar. El impuesto de la transferencia. Hay un error de typeo ahí, lo vamos a corregir. El plano aprobado por el gobierno autónomo municipal que corresponda y o el certificado catastral a nombre del comprador o vendedor actualizado. Esto del IO es porque independientemente de cada municipio hay algunos donde te otorgan, como les dije, el certificado catastral y en otros nos van a entregar un plano y un certificado de lote. ¿Ya? El punto 5 nos pide como requisitos la cédula de identidad de los vendedores y de los compradores. Acá no dice de que estén vigentes o no estén vigentes, ¿no? Pero vamos a ver que en las observaciones igual de derechos reales nos dicen de que estén vigentes. Y siempre nos van a solicitar vigentes. En el caso del comprador, sí es necesario que esté vigente. En el caso del vendedor, no es necesario que esté vigente y he visto muchas observaciones también con relación a ello. Previamente, ¿no? Adjunte cédula de identidad del vendedor, la misma debe ser vigente, pero ¿qué pasa si el vendedor ha fallecido o si el vendedor se fue del país? ¿Será que tengamos que presentar conforme a la observación que nos están haciendo? La respuesta es que no, a ver, porque claramente lo dice acá, en los requisitos no dicen que esté vigente o no esté vigente, pero por lógica, en el caso de los compradores, sí o sí tiene que estar vigente, ¿ya? Con relación a esto, estimados colegas, con el ánimo también de no poder, derechos reales, también algunos que ya tienen cierta capacitación en distintos temas, en cuanto a los documentos se refiere, para ver si una persona sigue viva o no sigue viva. Pónganse que se está pensando hacer esta transferencia mediante un poder. Lo primero que van a hacer es corroborar si es que el vendedor está, y específicamente se ve en el anterior trámite que es en el de matriculación. A veces por el tema del barbijo y demás, no te pueden identificar si eres tú el titular de que está solicitando la matriculación o no, especialmente si se trata de libros, ¿no? Matriculación de libros. Entonces, como les había comentado, lo que derechos reales va a hacer, por más de que le muestres el carnet de identidad, como
como dueño o supuesto dueño, va a entrar a la página de Yo Participo del órgano electoral, va a poner el número de carnet y va a poder corroborar si es que esa persona aún está viva o ya falleció, ¿no? ¿Esto por qué? Porque todos los documentos deben ser ingresados, como en un comienzo se ha mencionado, a principios de la clase, por los titulares que están realizando el trámite o por persona que demuestra su interés legal, en este caso con un poder, o una declaratoria de herederos, por ejemplo. ¿Ya? Todos estos documentos deben ser en original y 2 copias. El trámite, el tiempo de entrega, nos dicen que es de 3 días. ¿Qué pasa si es que nos entregan más tarde de los 3 días? Bueno, ya vamos a empezar a hablar a continuación en las siguientes diapositivas. Bien, hasta ahí vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Me esperan un momento, por favor. Doctor, ¿me escucha, doctor? Sí, lo escucho, compañero. Doctor, una pequeña observación. En la matriculación yo tengo un trámite que hice ingresar la anterior semana. Supuestamente dice 5 días hábiles, pero en derechos reales me acaban de decir que son 15, 20 días hábiles para la matriculación, doctor. Tenía un trámite donde el cliente me ha proporcionado únicamente su tarjeta de propiedad que antiguamente no ha podido registrar. Ahora necesitamos el folio, pero me dicen 15 días hábiles, doctor. ¿Cómo puedo hacer para que la entrega sea inmediata, doctor? Gracias. Estimado doctor, en el tiempo que hemos visto, ¿cuánto dice el plazo de entrega para las matriculaciones? 5 días hábiles, doctor, según la diapositiva que está, doctor. Y nos quieren entregar en más tiempo, ¿verdad? Supuestamente 15 días hábiles. Eso me implica más o menos, por lo menos unos 20, casi más de mitad de medio mes, doctor. ¿En No qué obstante que ya oficinas le está han dicho eso? matriculado. Acá, ¿en qué oficinas le han dicho eso? ¿En el Alto, en La Paz, en otro departamento? En la ciudad de La Paz, doctor, en las nuevas oficinas que se ha abierto de derechos reales, que está Ah, ok. justo en el teleférico rojo, entre ellos. Está bien, ahí no mayores antecedentes. No. Eh, está bien. La normativa te dice 5 días hábiles. Lo que tendría que hacer, estimado doctor, si es que necesita rápido la información, la documentación, no es por justificar a los funcionarios, ya les he mencionado, porque cada funcionario tiene alrededor de 30 a 40 documentos que tiene que procesar al día y se va acumulando constantemente, ¿no? Y generalmente el promedio de una persona que pueda inscribir ciertos trámites es dependiendo. Por ejemplo, si son matriculaciones, es rápido, es simplemente un clic y ya, como te he mencionado. Pero pónganse que tengo un cambio de jurisdicción o una propiedad horizontal o una división y partición, ya son un poquito más complicados, ¿no? Especialmente en los cambios de jurisdicción, por ejemplo, si han habido varios asientos, pongamos que son 20 asientos ahí donde en el folio real que les estoy mostrando, en el cambio de jurisdicción tengo que copiar porque el sistema de SINAREP no, bueno, cuando no haces un buen registro, por eso van a ver también en los cambios de jurisdicción, de que el asiento 1 con las generales de ley aparece en el asiento número 3, por ejemplo, 4. Es un poquito complicado manejar el tema de cambios de jurisdicción. Entonces, prácticamente se copia todo. Tienes que hacer una transcripción de todos los asientos, ¿ya? Pero eso no, con el ánimo de que tengan mucho trabajo no significa de que no tengan que cumplir la normativa, ¿no? En este caso, estimado doctor, si es que usted ve conveniente, tendría que acercarse y solicitar audiencia con el subregistrador, que es, bueno, en este caso está el doctor Argani,
hablar con él y informarle de que la normativa dice 5 días hábiles y que usted necesita lo antes posible y que necesita que lo ayude, toda vez de que usted sabe de que es simplemente un solo clic, ¿no? Para que es un solo volteo de datos, el registrador tampoco va a observar ello, si es que presenta con todos los requisitos que hemos señalado, y lo va a mandar para impresión, ¿no? Entonces, les sugiero de que pueda solicitar audiencia con el subregistrador. Eso es lo bueno de esas oficinas, las subregistrales, donde generalmente atienden casi todos los días a las personas. En las oficinas centrales, en el Alto, La Paz y en otros departamentos también, hay solo un día para que se puedan hacer las audiencias con las personas, con el público, ¿no? Entonces, le hago esa sugerencia para que pueda acelerar y sacar su trámite en el tiempo hábil y oportuno que señala la normativa. ¿Está bien? Muy gentil, doctor. Gracias por la explicación. No, de nada, usted pues, no, colega. Si es una tarjeta de propiedad, en el caso del colega, no se olvide que al ser el volteo de datos van a aparecer con todos los datos que están acá. Si acá ha habido un error, en vez de I es una E, es con DORE, por ejemplo, en el folio real, digo, en la escritura pública y en el sistema de SINARE, bueno, en el sistema TEMIS en ese entonces se ha inscrito con la I, igualito a aparecer en el folio real, porque es solo un volteo de datos. Bien. Vámonos con los antecedentes. Quería comentarles lo siguiente. Bueno, he subido al sistema un texto en el cual está la normativa de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, está el Decreto Supremo 27957 y está el manual de funciones para las inscripciones las inscripciones que se tengan que realizar y los plazos. Ahora, si ustedes ingresan al Consejo de la Magistratura, vamos a trabajar con ustedes ello. Espérenme un momento. Si ustedes ingresan a la página del Consejo de la Magistratura, si es que ven a un funcionario que les dice, no, pero yo desconozco del instructivo 040, que se supone que debería ser de conocimiento obligatorio, porque no se olviden que también existen faltas graves, leves, en el caso de los funcionarios por no cumplir la normativa, ¿no? Que son procesos internos administrativos que tienen. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar a la página del Consejo de la Magistratura. Bien, ingresamos a la página del Consejo de la Magistratura, como pueden visualizar. Y bueno, ahí está, ¿no? La portada principal, los comunicados, las convocatorias que han habido para vocales y todo ello. Ahí está el expresidente, el doctor Gonzalo Halcón, el doctor Omar, la doctora Dolca y las autoridades. Y en la parte superior está en servicios, nos dice servicios en línea, consultas de estado de los documentos en derechos reales, ¿no? A veces no tenemos la oportunidad de poder ir a derechos reales y no sabemos en qué anda nuestro trámite. Queremos saber si es que ya lo han procesado o no lo han procesado o todavía falta por procesar. Entonces, ahí ponen el número de documento, no sé, y ponen la oficina registral donde lo han dejado, si es en La Paz o en el Alto, y ponen consultar estado, ¿no? Y ahí les va a dar, por ejemplo, este trámite, qué sé yo, ¿no?
quién lo habrá ingresado, pero es un certificado lodial, el cual han ingresado y nos dice que ya está en mesa de salida. ¿Qué significa eso? De que ya has recogido la persona, ¿no? Es una matrícula de La Paz. ¿Ya? De la misma manera vamos a poder revisar el estado del documento a nivel nacional. En Potosí, Oruro, Montero, Laja y en todos los distritos donde existen oficinas de derechos reales. Vamos a irnos a esta parte donde también están servicios y vamos a revisar los requisitos para los trámites en derechos reales. Y ahí van a observar los trámites y requisitos del registro público en derechos reales, ¿no? Y ahí están trámites de inscripción rápida, las que les dije que generalmente son las de compra-venta, la 247, ¿no? Acá vamos a ver compra-venta, ¿no? Inscripciones judiciales, cancelaciones, etcétera. Compra-venta y ahí están todos los requisitos que les he mencionado y ahí están los días en los cuales nos tienen que entregar los funcionarios de derechos reales. Una aceptación de herencia, una inscripción de cancelación judicial, y todos son por 3 días, ¿no? Bien, entonces ya conocen ahora dónde pueden ingresar a la página y sacar los requisitos que ustedes soliciten. El manual de procedimientos de registro público de derechos reales, que es prácticamente, nos manda al mismo sistema que les he mencionado, ¿no? Los inscriptores de gabinete, ¿qué es lo que van a hacer los inscriptores de gabinete? Van a hacer las matriculaciones. Este trámite va a ingresar por asesores de registro, sí o sí y necesariamente. Y ahí está, ¿no? La escritura pública, cédula de identidad, lo que hemos mencionado, el NIT, el plano aprobado por la alcaldía y hoy el impuesto de la última gestión. Todos estos documentos deben ser presentados en original y en 2 fotocopias. ¿Cuál es el procedimiento? Lo que les he dicho, ¿no? Acercarnos a ventanilla de informaciones, a ventanilla de asesores. Asesores va a hacer el ingreso del documento, te va a mandar a cajas y en cajas vas a cancelar. Y el plazo de entrega es de 5 días hábiles. ¿Ya? Bueno, y así vamos a ir revisando todos los requisitos que nosotros tengamos que solicitar. Como les he mencionado, por ventanilla de asesores puede ingresar cualquier trámite. Acá, por ejemplo, hemos visto en la otra ventanilla que son en inscripciones rápidas, que está acá en la parte de encima, vamos a ver que están la de compra-venta. Pero supongamos que vamos a inscribir 2 compras-ventas. Primero uno se va a transferir a X persona y esa X persona va a transferirnos recién a nosotros. Entonces, generalmente las ventanillas de inscripción rápidas no hacen ese trámite y vamos a tener que acercarnos a asesores de registro. En asesores de registro, en gabinete, se procesa prácticamente todo tipo de trámite. ¿Ya? Por eso a veces vamos a ver también que en las usucapiones, por ejemplo, eh, en las usucapiones debería inscribirse en las rápidas. Bueno, generalmente en las oficinas de La Paz y el Alto, te vas a inscripciones rápidas y te lo inscriben, ¿no? Las usucapiones. Pero si ven una lista de, qué sé yo, de 8 o 10 personas que son las beneficiarias en la usucapión, entre ellos hijos y nietos, por ejemplo, generalmente ellos ya te mandan a ventanillas de asesores de registro porque se supone que el asesor de registro va a revisar a grueso modo los requisitos y es el inscriptor de gabinete ya cuando se haga el sorteo del funcionario, es el inscriptor de gabinete el que va a revisar minuciosamente el documento. Bien, no sé si hasta ahí existe alguna
Ok, continuamos. Bueno, estos son antecedentes que lo van a ir revisando en las diapositivas. Se han adoptado distintos principios básicos, que es el de la inscripción, el de la autenticidad en cuanto a la ley de registro de derechos reales. Es por eso que les dije que alisten sus documentos, por favor, que contiene alrededor de 46 artículos. Y bueno, está nos habla sobre la inscripción, sobre la autenticidad como principios, el del tracto sucesivo, que también se habla en la presente ley, el principio de rogación, el principio de prioridad, el principio de especialidad y el principio de publicidad, que lo hemos ido desarrollando en la anterior clase. He estado revisando también y constantemente voy revisando normativa internacional. Y bueno, en el caso de Perú, Perú maneja prácticamente los mismos argumentos y principios que nosotros tenemos en materia de derecho registral en cuanto a legislación comparada se refiere. ¿Ya? ¿Cuál es la misión y la visión de derechos reales? La misión es la de registrar y publicitar derechos y titularidades en forma oportuna para otorgar seguridad jurídica con el fin de contribuir con el desarrollo económico y social del país. ¿Cuál es la visión? Ser una institución eficiente con presencia efectiva en todo el territorio nacional, como uno de los promotores del desarrollo económico y social, constituyéndose en una entidad líder y modelo de organización horizontal y de gestión transparente. Oficinas de registro de derechos reales, cumpliendo en cuanto al amparo de la ley del 15 de noviembre de 1887, ¿no? Que está expresado también en el Código Civil vigente y además en el Decreto Supremo 27957 del 2004. Se establece que la Oficina de Derechos Reales es la encargada de llevar los registros públicos de los bienes y títulos que indique la ley en su artículo 7. A continuación vamos a hacer un pequeño trabajo también que de la misma manera me lo van a presentar, por favor, a mi teléfono personal para que también hagamos un análisis, ¿ya? ¿Será que algún colega puede dar lectura, por favor, a la presente diapositiva? Doctor, buenas noches. El folio real, ¿verdad? Esa diapositiva. Hola, Sí, la escucho, colega. ya. El folio real, técnica computarizada, tiene como fin individualizar la propiedad inmueble identificándola física y jurídicamente. Es decir, la identificación física se refiere principalmente a la ubicación del inmueble, límites y otros datos que sean necesarios. El registro de derechos reales cuenta con 3 libros principales que son libro de transferencia, libro de gravámenes o hipotecas y libro de anotaciones preventivas. Bien, yo creo que está todo claro, ¿no? ¿O existe alguna pregunta hasta ahí, estimados colegas? Bien. Hemos visto los libros de transferencia, libros de gravámenes o hipotecas,
los libros de anotaciones preventivas. Títulos sujetos a inscripción. Ya lo hemos visto anteriormente. Está en el artículo 7 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, que establece cuáles son aquellos títulos sujetos a inscripción y cuáles son los requisitos, ¿no? Por el principio de rogación, hemos dicho de que Derechos Reales nunca va a hacer ningún registro de oficio, sino a solicitud de partes. ¿Cuáles son los efectos de la inscripción? Voy a pedir a uno de los colegas, por favor, a que dé lectura a la presente diapositiva. La palabra, doctor. Voy a dar lectura a la presente diapositiva. Efectos de la inscripción. Privilegio. Una vez registrado un inmueble en derechos reales, puede sufrir efectos contra terceros. Formas de efectuar la inscripción. Según el doctor Jorge Cruz Guzmán, se debe realizar el siguiente procedimiento. La persona que inscriba su título deberá pagar las disposiciones administrativas. Dicho dinero corresponde a las direcciones de impuestos internos y municipales. Con el título y el impuesto, la persona presenta ante Oficina de Derechos Reales, donde el responsable hace notar el nombre, apellidos, profesión, estado civil, dominio del interesado y otros conforme el artículo 6 del Decreto Supremo 27957, doctor. Muchas gracias, mi estimado doctor. ¿Será que alguien puede dar lectura al artículo 6 del Decreto Supremo 27957, por favor? El artículo 6 nos habla sobre los requisitos de fondo del título. Buenas noches, doctor. Claro que sí. El artículo 6 nos habla sobre los requisitos de fondo del título. Parágrafo 1 nos dice, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, concordante con los artículos 1548 y 1556 del Código Civil, todo título cuya inscripción se solicite deberá designar con absoluta claridad el nombre, apellido, estado, nacionalidad, profesión, cédula de identidad y domicilio de las partes. Los bienes sujetos a la inscripción con especificación de su naturaleza, situación, ubicación, límites, superficie, planos aprobados legalmente y otras circunstancias que sirvan para identificarlos clara y distintivamente, además de respetar las formalidades legales establecidas por los artículos 491 y 1421 del Código Civil. Parágrafo segundo. Todos los títulos para su registro deben ser presentados en originales, salvo orden judicial de registro de una copia de documento privado legalmente reconocido, cuando el original se hubiera extraviado, deteriorado o invalidado por ruptura o causas extraordinarias. Bien, el artículo 6 es claro del Decreto Supremo 27957, cuando nos habla de que un título tiene que tener todos estos requisitos, ¿no? Es por eso que en oficinas de derechos reales van a corroborar todos estos extremos y puntos que refieren la normativa. Como también refiere la misma normativa en el parágrafo segundo, nos dice que todos estos títulos para su registro deben ser presentados en originales. Ahora, ¿qué pasa, estimados colegas, en el caso de las escrituras públicas antiguas? Generalmente las antiguas hacían una omisión, ya sea en el número del carnet de identidad, por ejemplo. ¿Cómo llegaríamos a subsanar si es que yo quiero hacer una inscripción de compra-venta y en cuanto, bueno, tampoco detalla, por ejemplo, específicamente los límites, porque acá en el artículo 6 nos dice que tenemos que especificar límites? ¿Y qué pasa si en el documento de compra-venta no especifica los límites? Ni hoy en día, ¿no? Hoy en día tampoco generalmente especifican los límites, sí la ubicación, la superficie, dónde está situado, pero los límites no.
¿Qué pasa si nos observan en derechos reales? ¿Cómo podríamos subsanar esa observación? Doctor, buenas noches. Cindy López le habla. Quizás con una certificación obtenida de catastro, donde se encuentran los niños. Gracias. Con una corrección de datos técnicos, doctor. Sí, exactamente. Está muy bien las dos intervenciones. Evidentemente, tendré que presentar una minuta de aclaración en este caso de lo que nos están observando. Si nos están observando los límites, una escritura pública de aclaración de límites, ¿no? Y si no estaba el número de carnet de identidad del comprador en su momento, si es que es una escritura pública antigua, tendré que presentar de la misma manera una escritura pública de aclaración del número de carnet de identidad. Pero ¿cuáles van a ser los documentos que tendré que adjuntar en este caso? En este caso tendré que presentar la fotocopia de carnet de identidad, la certificación del CEGIP, por ejemplo, ¿no? Para demostrar cuál ha sido mi número de carnet. El único documento que va a dar fe y que va a demostrar el número de carnet de una persona es la certificación del CEGIP. Ni el ProRevi, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, estimados colegas, si en el caso del vendedor es una escritura pública antigua? En el caso del vendedor, en primer lugar, no puedo hacer la ratificación de compra-venta. ¿Por qué? Porque el vendedor ya falleció. Falleció y no puso límites ni puso el número de carnet de identidad como vendedor. ¿Cómo puedo subsanar esa observación? ¿Qué derechos reales me hace? Bueno, en el caso de límites va a ser fácil, ¿no? Lo mismo, una aclaración de una minuta de aclaración y ya voy a aclarar y subsanar el tema de límites, adjuntando obviamente la certificación de la alcaldía. En este caso, pero para el número de carnet de identidad del vendedor que ya falleció y es una escritura pública antigua, ¿cómo voy a subsanar esa observación? Buenas noches, doctor. ¿Sí? Bueno, el planteamiento que usted ha realizado se debería de subsanar. Si en caso de que la escritura pública fuese antigua, debería de solicitarse una certificación al notario de fe pública que está en la actualidad, ¿no es cierto? Para poder corroborar la existencia de esa escritura pública de data antigua. Ya, una última intervención, ¿alguien más? ¿Algún compañero o colega? Nuestro anterior colega dice que deberíamos sacar un informe de la notaría, ¿verdad? Una certificación, perdón. ¿Qué pasa si en la notaría tampoco se ha registrado el número del carnet de identidad del vendedor? Estas cosas pasan, ¿no? Son reales. ¿Cómo soluciono? ¿Una persona más? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Lo correcto sería hacer una escritura pública de corrección de datos de identidad, doctor, y llevarlo para registrar en derechos reales de acuerdo a la ley 247. Ok, sí, muy bien. Eso es lo correcto. Tendré que presentar una escritura pública invocando la ley 247 para poder subsanar en este caso, el número de carnet de identidad del vendedor, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos que me va a pedir derechos reales o los requisitos que debo adjuntar? Entre los requisitos están la certificación del CEGIP. ¿Para qué? Para demostrar cuál es el número de carnet de identidad de la persona que ya llegó a fallecer. Voy a tener que demostrar también
bueno, presentar y adjuntar la fotocopia de carnet de identidad, la certificación del ProRevi y el certificado de nacimiento. Y si estaba casado, el certificado de matrimonio. Pero esencialmente para este punto, que es el tema del número de carnet de identidad, tendré que presentar la certificación del CEGIP como documento indispensable. ¿Ya? Y con eso, obviamente, derechos reales. Primero, lo que va a hacer por el principio de prelación y del tracto sucesivo es inscribir la compra-venta. Posteriormente tendrá que inscribir la escritura pública de aclaración de datos de identidad conforme a la ley 247 y posteriormente recién va a registrar la compra-venta. ¿Ya? En este caso existe un solo documento de compra-venta, entonces van a haber 3 registros, ¿no ve? En derechos reales. Bueno, un registro en realidad. Bueno, 2 registros. La compra-venta que ya va a figurar a nombre de una tercera persona y la aclaración que se va a inscribir en derechos reales como segundo asiento. Eso. Se me fue un ejemplo que quería darles. Ya. Efectos de la inscripción. Bueno, toda observación que nos va a hacer derechos reales va a ser invocando el artículo 32 conforme que nos habla sobre la denegación, ¿no? Voy a pedirle a alguien, por favor, algún colega también que me ayude con la lectura, por favor, del artículo 7 del Decreto Supremo 27957, que nos habla sobre los requisitos formales del título. Esto más, estimados colegas, es importante. Esto es lo que les quería mencionar. Cuando ustedes revisen de que se haga una aclaración conforme a la ley 247, no solamente es mejor que pongamos, si solamente nos está observando el número de carnet de identidad, es recomendable, pero que pongamos aclaración de datos de identidad de la persona que vamos a hacer la corrección, que sea genérico. Supongamos que el inscriptor simplemente no se ha observado el número de carnet, pero no nos ha observado el estado civil, por ejemplo, ya donde era soltero y ahora es casado. Entonces, cuando nosotros hagamos la escritura pública simplemente de aclaración del número de carnet de identidad, vamos a tener otra posible observación, me refiero a posible porque es posible que nos observe el inscriptor, solicitándonos nuevamente que aclaremos el estado civil de la persona. Entonces, para evitar todo ello, es mejor hacer simplemente una escritura donde pongamos la aclaración de datos de identidad genérico. Y en esa aclaración de datos de identidad vamos a poner los nombres y los datos, las generales de ley de la persona que correspondan, las correctas, obviamente. ¿Ya? Y en la escritura pública, estimados colegas, se sugiere que por lo menos cuando presente, por ejemplo, el certificado de matrimonio, se haga referencia al número del documento. De la misma manera, voy a sacar una certificación del CEGIP. Cada certificación del CEGIP tiene un código y hacer referencia al número de código. Ya vale decir, no simplemente presentar una escritura pública donde diga se aclaran las generales de ley y sea una planita, por ejemplo, ¿no? Esos documentos no necesariamente te observa derechos reales, pero es necesario que esté, que se haga mención a los números de documentos que se está presentando. Al igual que cuando se hace, por ejemplo, una declaratoria de herederos, cuando tienes que hacer la transcripción del formulario 01 y el 430. No es causal de observación, estimados colegas, de que no esté transcrito todo lo que dice la certificación del formulario 01, que es de la gobernación, o el 430, que es de impuestos nacionales. Suficiente que tengan las partes y se haga mención a la parte más importante de los documentos, ¿no? Por ejemplo, si es en el formulario 01, tendrá que ser el número del formulario, tendrá que estar el monto el monto que se está cancelando, entre otros datos, ¿no? El porcentaje, por ejemplo, entre otros datos específicos,
¿ya? De la misma manera en el 430. Con que estén los datos más importantes, suficiente, ¿ya? Bueno, ¿alguien nos puede dar lectura, por favor, al artículo 7 sobre requisitos formales del título? Bueno, el artículo 7, registros formales del título, parágrafo primero, nos dice, aparte de los requisitos mencionados en el artículo anterior, vale decir el 6, donde hablábamos sobre los requisitos de fondo del título, nos dice el título presentado debe cumplir los requisitos de forma que se ven en la carátula notarial, la que debe ser llenada por el notario actuante, conscientes en el número de testimonio, distrito, clase, número de notaría, nombre del notario, la suma, la naturaleza del título o el resumen del contenido del documento, el lugar, la fecha. Esto ya más que todo lo van a ver en derecho notarial, que es el siguiente módulo, ¿no? Los signos, los sellos notariales. Últimamente se han debido dar cuenta que está cambiando constantemente el color de las hojas notariales, esto por el tema de seguridad también, ¿no? Derechos reales, cómo corrobora también si una hoja es real o no real, tiene esas luces, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las luces, esas azulitas, reflectivas, no sé cuál es el nombre, se me fue en este momento, y con ello corroboran, ¿no? Porque toda carátula notarial tiene un sello que es fosforescente, ¿no? Las luces fosforescentes, ¿no? Entonces, acercándolo a estas luces, vamos a ver un relieve en las carátulas y en las hojas notariales, ¿no? Últimamente se ve en las hojas que son como los billetes, ¿no? Que tienen ciertos pellets que brillan ante esta luz. De la misma manera corrobora derechos reales estos documentos. En el caso, por ejemplo, de, de las certificaciones, un certificado de nacimiento o de matrimonio, por ejemplo, en la parte inferior derecha hay un símbolo que tiene, a ver, en este momento vamos a ver. ¿Alguien puede dar lectura al artículo 7 mientras busco el documentito, por favor? Artículo 7 del Decreto Supremo 27957. Requisitos formales del título. Parágrafo 1. Aparte de los requisitos mencionados en el artículo anterior, el título presentado debe cumplir los requisitos de forma que se ven en la carátula notarial, la que debe ser llenada por el notario actuante, consistentes en el número de testimonio, distrito, clase, número de notaría, nombre del notario, la suma, naturaleza del título o resumen del contenido del documento, lugar y fecha, signo y sello notarial, además de la presentación de la cédula de identidad del solicitante y código catastral. En los documentos privados legalmente reconocidos debe presentarse el formulario de reconocimiento de firmas original con todos los datos notariales. Parágrafo 2. Además, el documento debe ser presentado con los siguientes comprobantes de pago. Inciso A, todos los impuestos que conforme a ley gravan al inmueble y al acto o hecho jurídicos. Y inciso B, los valores judiciales y aranceles propios del registro, aprobados por el Consejo de la Judicatura y el Honorable Senado Nacional, conforme lo establece el artículo 13, parágrafo 2, numeral 7 de la Ley 1817 de 22 de diciembre de 1997. Parágrafo 3. Los notarios, cuando así lo determine el Consejo de la Judicatura,
deberán incorporar los datos mencionados en formularios proporcionados para tal efecto por el Consejo de la Judicatura. Bien, muchas gracias. Creo que se entiende muy bien, ¿no? Dice aparte de el párrafo primero, como ya lo mencionaba la doctora, aparte de los requisitos mencionados en el artículo anterior, se menciona lo que lo que se ha dado lectura. El párrafo segundo nos dice, además el documento debe ser presentado con los siguientes comprobantes de pago, todos los impuestos conforme a ley y todo lo que se mencionó, ¿no? Yo creo que no existe ninguna pregunta hasta ahí. Voy a mostrarles. Ahí, por ejemplo, tenemos un certificado de nacimiento. Se puede viralizar, ¿no? Como, por ejemplo, si es que yo quiero ver y saber si es que el documento es original o no es original, bueno, ahí pueden ver los sistemas de seguridad que tiene el presente certificado, ¿no? La parte superior derecha, que es el timbre, ¿no? Que hoy en día vamos a ver que está pegado incluso con una cinta como adhesiva, esta parte que es muy importante, y este lugar, ¿no? Específicamente acá, si lo ven un poquito más grande, acá hay un código, y este código es de color medio amarillo, dorado, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es agarrar con el dedo pulgar y empezar a raspar, ¿no? Vamos a ver que mientras raspamos se pierde, va a empezar a perderse, va a empezar a desaparecer. Y al cabo de de unos segundos va a volver a aparecer los números, ¿no? Entonces ya vamos a poder corroborar de que ese documento es original. Bien, continuamos. ¿Quiénes son los sujetos que piden la inscripción? Es aquella persona que quiera asegurar el derecho de propiedad. Es aquel notario que autorice el acto o es aquel juez que dictare sentencia ejecutoriada. Entonces, los jueces también pueden solicitar inscripciones en derechos reales. El primer filtro para nosotros, como siempre les he mencionado, es el notario, ¿no? Porque el notario nos va a entregar una escritura pública o ya sea de transferencia, aclaración, etcétera, etcétera, que va a ser el primer filtro para demostrar de que en primer lugar existen los documentos y en segundo lugar de que puedan ser auténticos, por ejemplo, ¿no? Últimamente también haciendo un pequeño break en este punto, han debido ver también alguna observación donde dice de que previamente en declaratorias de herederos, ¿no? Previamente la autoridad notarial o aclare, ¿no? A la persona, aclare, ya que no está en el documento de declaratoria de herederos, no hace mención al certificado de descendencia, por ejemplo. Yo les pregunto, ¿será que esa observación es válida? O sea, ¿será que hay un manual de requisitos para, en el caso de los notarios, para que tengan que inscribir el certificado de descendencia? Hay algunos notarios que sí lo transcriben y hay otros notarios que no necesariamente lo transcriben porque te dicen, no, la normativa no dice, no nos obliga a que nosotros podamos transcribir el certificado de descendencia. Es más, yo tengo un modelito en el cual yo presento siempre el tema de las declaratorias. Te dicen, no, yo tengo un modelo y prácticamente quieren hacer variar mi modelo de declaratoria de herederos. Entonces, ha habido una reunión de notarios. Bueno, obviamente se han quejado ante este extremo, pero la pregunta es, ¿estará bien que nos observen ellos? ¿Será causal de observación? ¿La observación causará estado? Doctor, con la Sí. aclaración, doctor.
colega, le escucho. Si me permite, doctor. Doctor, ¿me escucha? Claro que sí, estimado doctor. Mire, doctor, la ley del notariado es bien claro, doctor. Generalmente, desde que se ha creado la nueva ley del notariado, entonces, generalmente, a veces los notarios dicen, pueden, había un manual más o menos que han empezado a difundir y sobre esa base se han empezado a implementar de la nueva ley del notariado. La nueva ley del notariado también dice, el notario puede tener su propia creación, ¿no? Mejorar el sistema, todas las situaciones. Entonces, de acuerdo a eso, los notarios muchas veces copian o dejan de copiar. Eso es indistinto, pero no creo que sea causal de nulidad o de observación, porque la ley del notario tampoco dice, doctor, que se deba copiar el certificado de descendencia. Otros lo hacen incluso con la situación del este programa que hay, lo copian y lo insertan, tal. Eso ya en algunos notarios se ha hecho normativa, doctor. Entonces, ya para evitar todo ese tipo de situaciones, lo hace. Otra observación que estaba haciendo, doctor, es que, mire, el decreto que estaba leyendo la colega anteriormente dice los formularios otorgados por el Consejo. Con la nueva creación de la dirección del notariado, los formularios ya no los otorga el Consejo, doctor. Ese artículo tendríamos que reformar o pedir la reformulación. ¿Por qué le digo? Porque los formularios ya nos venden directamente a la dirección del notariado plurinacional, doctor. Esa sería mi observación. Gracias, doctor. Muy buena la aclaración y es evidente, derechos reales, como usted lo ha mencionado, no tiene la obligación de poder obligar al notario para que presente o no el certificado de descendencia. Cuando vemos ese tipo de observaciones, lo primero que tiene que hacer obviamente el abogado es pedirle al inscriptor o al asesor de registro que nos está observando el fundamento legal, ¿no? Donde dice, generalmente siempre te observan conforme al artículo 32, ¿no? Pero el 32 no te habla sobre ello, ¿no? Ahora, con relación, estimado colega, en cuanto a la normativa, evidentemente la ley de inscripción de derechos reales es del 15 de noviembre de 1887. Prácticamente es antigua. Y en este caso, el Decreto Supremo 27957 es del 2004, cuando estaba como presidente el señor Carlos Mesa, ¿no? Evidentemente de que tiene que ser modificado, tiene que ser modificado, ¿no? Y por eso hay un anteproyecto de la ley de derechos reales en el cual ya se están viendo todos estos extremos y con seguridad de que va a empezar a haber modificaciones en la normativa. Así que es simplemente esperar, ¿ya? Muy buena la observación de nuestro colega. Continuamos. Ok, vamos a ver la siguiente, que son las anotaciones preventivas. ¿Qué es una anotación preventiva? Una anotación preventiva es una medida provisional que tiene como finalidad proteger por un tiempo los derechos que todavía no se encuentran en condiciones para llevar a cabo su registro conforme al artículo 1552 del Código Civil vigente. ¿Será que alguien puede dar lectura, por favor, al Código Civil, el 1552? ¿Algún colega? 1552. ¿Me escucha? Sí,
Doctor, lo escucho un poquito más fuerte. Código Civil, la sesión de la anotación preventiva de las notas marginales. Artículo 1552 del Código Civil. Parágrafo 1. Podrán pedir a la autoridad jurisdiccional la anotación preventiva de sus derechos en el registro público. Inciso 1. Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real. Inciso 2. Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre bienes inmuebles del deudor. Inciso 3. Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la que se condena al demandado a que cumpla una obligación. Inciso 4. Quien deduce demanda para obtener sentencias sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes según el artículo 1540, inciso 14. Inciso 6 o 5, perdón. Quien tenga un título cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito subsanable. Inciso 6. La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción para efectos de protección del patrimonio del Estado. Y el parágrafo 2 indica, en los casos previstos por el artículo presente y cuando se trate de bienes muebles sujetos a registro, la anotación se practicará en los registros correspondientes. Bien, muchas gracias, estimado doctor. La normativa es clara, ¿no? Y prácticamente nos dicen a quien solicite prácticamente la inscripción en derechos reales, ¿no? En este caso, la anotación preventiva que puede ser mediante una vía judicial o en el numeral 6, donde dicen, ¿no?, que la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción para efectos de protección del patrimonio del Estado. ¿Quiénes también pueden hacer o solicitar anotaciones preventivas? Aparte, obviamente, del órgano judicial, en este caso la Procuraduría, ¿qué instituciones más consideran ustedes de que pueden solicitar a derechos reales la inscripción de una anotación preventiva? ¿Será que alguna vez hemos visto... Sí, colega, ¿le escucho? Doctor, también pueden solicitar estas restricciones al Ministerio Público. Exacto, doctora, muchas gracias. El Ministerio Público, cuando tenemos algún proceso penal, por ejemplo, y otorgamos para una medida cautelar nuestro folio real, obviamente de que se puede hacer la inscripción de una anotación preventiva, ¿no? Bueno, en distintos temas que vea conveniente la autoridad, en este caso el fiscal, por ejemplo, por un proceso de estafa, ¿no? Hay muchos procesos de estafa que han sido anotados preventivamente distintos bienes. Cuando se trata también del tema de la 1008, por ejemplo, ¿no? Vemos un proceso de 1008 y generalmente vamos a ver que hacen la anotación preventiva de todos los bienes de las personas que, bueno, sean posibles partícipes o intelectuales de un hecho delictivo. También van a ver y no se van a sorprender que también, sin que sea judicial, sino que sea directamente, Impuestos Nacionales igual solicita la inscripción de una anotación preventiva por un tema monetario, obviamente, ¿no? Impuestos Nacionales simplemente presentando una nota, obviamente esa nota tiene que ser bien fundamentada, solicita la anotación preventiva. También otras instituciones, ¿no? Como DIRCABI, por ejemplo, que pertenece al Ministerio de Gobierno. Los de DIRCABI también hacen las anotaciones preventivas con los oficios que presentan. Y así, hay otras instituciones que también presentan, ¿no?
Bien, estimados colegas, ya son las 8:10. Nos daremos 15 minutos de descanso, por favor. Empezamos nuestra clase y vamos a hacer un pequeño trabajo que les voy a dar a conocer. ¿Ya? Bueno, nos vemos entonces en 15 minutos. ¿Está bien, estimados colegas? Muy bien, doctor, gracias. Muy Gracias a bien, ustedes. doctor. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. En 15 minutos nos vemos. Gracias, doctores. Al Ariel no les puso. ¿El Ariel ha entrado? No, ya. ¿Quién le estaba que son mi llave? Algo